En toda circunferencia siempre va a haber un radio que me determina pues el tamaño de esa circunferencia. Lo voy a poner a la derecha para que tengamos ya la guía. Esto fue lo que hicimos la clase pasada y la antepasada. Entonces hablamos que este es el radio y yo puedo marcar aquí un ángulo. El ángulo es la apertura que hay entre dos segmentos. Digamos que yo lo trazo acá y marco que este es el ángulo. Entonces yo puedo calcular la distancia que hay desde acá, desde este punto que estoy marcando en azul, hasta este otro punto. O sea, yo puedo calcular la distancia que hay desde A hasta B por el borde de la circunferencia. Y eso nos lleva entonces a varios conceptos. Primero, recordar que un pi radian, así se dice, un pi radian, es igual, un pi radian equivale a 180 grados. Entonces recuerden que 180 grados es un ángulo recto. Lo voy a marcar en rojo acá. Un ángulo recto es un ángulo llano. Es cuando abrimos dos segmentos, este negrito y este rojo, y queda marcado aquí el ángulo de 180 grados. Lo que debemos hacer es lo siguiente. Establecer la equivalencia de que 180 grados es lo mismo que un radian. Pero al radian se le incluye el pi. ¿Por qué se le incluye pi? Porque vamos a calcular distancias que están relacionadas con el borde de la circunferencia cuando uno marca ese lado. Entonces, si acá es un pi radian, que esto lo vimos en la sesión anterior, un pi radian, entonces cuando doy la vuelta completa, es decir, cuando doy 360 grados, estamos hablando de 2 pi radianes. O sea, 360 grados es lo mismo que 2 pi radianes. Es la misma cosa. Y esto nos permite poder dividir la circunferencia con los ángulos que queramos. Podemos marcar 10 grados, 20 grados, 30 grados, el ángulo que ustedes quieran. Y lo podemos pasar a radianes. ¿Para qué se utiliza eso? Para lo que voy a explicar en este momento, que es la solución de la tercera parte de la actividad. Se van a dar cuenta que cuando les explique esto de la tercera parte de la actividad, van a entender inclusive la actividad 1 y la actividad 2, que es muy sencilla. Dice, el minutero de un reloj en la torre de un edificio público tiene 2 metros de largo. Entonces vamos a mirar primero la situación como es. La voy a representar acá para que ustedes puedan entender qué es lo que se pide. Entonces nos hablan de un reloj con un minutero. Voy a pintar aquí el reloj en azul. El minutero lo voy a poner en rojo y cuando el minutero está arriba está marcando el número 12, ¿no? Por aquí entonces van a ser las 3, por aquí entonces van a ser las 6 y por aquí van a ser las 9. ¿Listo? En el reloj. Pero ahí nos dice que el minutero, o sea, el palito del reloj que marca los minutos, mide 2 metros. Ahora miremos la pregunta. O las preguntas. Entonces toca determinar la distancia en metros que recorre la punta del minutero en 20 minutos. Distancia en metros cuando el minutero ya recorrió 20 minutos. Tomemos como referencia el reloj y a las 12. Cuando recorre 20 minutos, ¿en dónde queda el palito? Alguien que diga por ahí, ¿quién quiere activar el micrófono? ¿En dónde queda el palito cuando ya recorrió 20 minutos? Entonces, como el minutero debe quedar en el 4, supongamos que el 4 es como por acá, ¿cierto? Lo que nos está pidiendo el ejercicio es decir cuál es esta distancia que estoy pintando en verde, esta distancia que hay desde el 12 hasta el 4, y para eso necesitamos saber cuál es el ángulo de acá. Si no sabemos este ángulo que marqué en negro y que le puse un signo de interrogación, entonces no vamos a poder solucionarlo. Para eso se utiliza los radianes y para eso se utiliza la formulita que sale en la guía. Entonces me voy a volver a la fórmula para que les quede más sencillo comprender. Por aquí yo les boto una formulita que es esta de acá. Voy a agrandar la pantalla el texto para que lo vean. Esta fórmula que está aquí. La S significa longitud de arco. ¿Y qué es el arco? La distancia que hay desde ese punto verde hasta el otro punto verde. Esa es la longitud de arco, o sea, cuando uno camina sobre la circunferencia, pero no da la vuelta completa, a eso se le llama arco. Y la fórmula nos dice que es multiplicar 2pi, siempre es 2pi, por el radio de la circunferencia, por el ángulo, y luego lo dividimos en 360. Entonces voy a traerme esta formulita para allá. Si el minutero da
toda la vuelta, entonces marcó 360 grados. ¿Qué quiere decir? Que 360 grados equivale a ¿cuántos minutos? Pueden activar el micrófono y decirme. Muy bien los que dijeron 60 minutos. Si damos toda la vuelta, son 60 minutos, porque pues el palito dio toda la vuelta. ¿Listo? Entonces, cuando son 20 minutos, ¿qué ángulo es? Es aquí donde está la manera de solucionar ese primer ejercicio. Aquí es donde está la clave de la solución de este ejercicio. Tenemos que si 360 grados son 60 minutos, encontramos el ángulo, tenemos que hallar el ángulo para 20 minutos y aquí es donde utilizamos el proceso de regla de 3 y de proporcionalidad, el concepto de proporcionalidad que vimos en la presencialidad en el colegio. Y si ustedes se acuerdan, lo voy a hacer despacio para que lo entiendan, es multiplicar este por este y dividir entre 60. O sea, ustedes trazan dos lineecitas en X y los que quedan en pareja se multiplican. Es decir, tenemos la magnitud de los 360 grados, lo multiplicamos por 20 y luego el resultado lo dividimos entre 60. Muy bien, al resolver esto nos da 120 grados. O sea, hacemos 360 por 20, luego dividimos entre 60 y lo que dé. Quiere decir que el ángulo, este ángulo que voy a marcar aquí que voy a encerrar aquí en verdecito, este ángulo, que es el de acá, es 120 grados. Lo único que les falta por hacer, o lo que nos falta por hacer, es reemplazar los datos según el problema que nos dieron. Entonces nos queda 2pi por el radio. ¿Cuál es el radio? O sea, la distancia la longitud del minutero. Miren que acá nos dice que es 2 metros. O sea, lo que hay de aquí hasta la punta es 2 metros. ¿Sí? 2 metros. Multiplicado por 120 y luego dividido entre 160. Les voy a recordar lo que vengo trabajándoles desde inclusive el año pasado. Pi, lo voy a escribir acá grandote. Pi lo vamos a utilizar como si fuera una letra en álgebra. No lo vamos a convertir al valor decimal aproximado que es 3,1416. No lo vamos a hacer así. Lo vamos a utilizar como si fuera una letra en álgebra. ¿Listo? Para poder hacer la operación. ¿Qué quiere decir? 2 por 2 nos da 4. 4 por 120 nos da 480. Es lo siguiente. Multiplicamos este 2 por este otro 2 por el 120. O sea, los números multiplíquenlos. Porque así nos dice la formulita. Miren, la formulita la que está aquí en la nubecita que acabo de colocar ahí. Entonces la fórmula nos dice multiplique 2pi por el radio por el ángulo. El radio es 2, el ángulo es 120 y 2 pues lo multiplicamos. Entonces 2 por 2 es 4, 4 por 120 nos da 480. Al final agregamos a pi, lo dejamos ahí al final, lo dejamos quietico, no lo vamos a convertir en número y luego dividimos entre 360. Se puede dar la respuesta de dos maneras, en forma de fraccionario o en forma de decimal. Ustedes ya me la dieron en forma de decimal, solo nos falta escribir la unidad de medida, que es metros. ¿Qué quiere decir? Que cuando cuando transcurrieron 20 minutos, el minutero desde este punto de acá hasta este punto de acá, que acabo de reteñir en rojo, recorrió 1,3 pi metros. Y esa sería la respuesta. Bien, en la guía lo que ustedes van a encontrar es en el B y en el C exactamente lo mismo que acabo de resolver, pero cuando pasaron 30 minutos o cuando transcurrieron 50 minutos. ¿Qué quiere decir eso? Para el de 30 minutos, lo único que hacen acá es cambiar este 20 por un 30 y hacen la operación para hallar el ángulo. O cambiar ese 20 por un 50 para poder hallar los grados o el ángulo que marca. El resto es reemplazar en la fórmula como se acaba de realizar en esta parte. De esa manera se puede resolver todo el primer punto de la actividad 3. Aquí hay una situación parecida a la anterior, solo que es con un columpio. Y lo que nos dicen es lo siguiente. Tenemos que mirar cuál es la distancia que recorre ese columpio cuando se mueve marcando 165 grados. Miren que el ángulo ya está marcado acá y es
165. Entonces, recomendación. Primero presenten los datos. O sea, saquen en un ladito el listado de los datos que tiene la situación. Acá, ¿cuál es el primer dato? Que el ángulo es 165 grados. ¿Qué otro dato pueden sacar de ahí? Perfecto, el 2 metros. ¿Y ese 2 metros qué sería? En la situación ese 2 metros, ¿qué es? ¿Quién dijo por ahí el radio? Correcto, porque el ángulo ya lo tenemos y es 165. Si yo completara esa circunferencia, ya traté de hacerlo aquí a pulso, si ven que yo puedo completar ahí una circunferencia, bueno, me quedó más pequeña, pero por lo que lo hice aquí al tanteo, ya más o menos así. Si yo completo ahí una circunferencia, el radio es el que es 2 metros. Luego, muy bien, luego se aplica la fórmula que nos dice que es 2pi por el radio por el ángulo sobre 360 grados. Queda de la siguiente manera. Ya sabemos quién es el ángulo, está en rojo escrito ahí arriba, y ya sabemos quién es el radio que está escrito en cafecito aquí. Pues solamente reemplacen y hagan la operación. Y es 2pi por el radio que es 2 metros, o sea, por 2, por el ángulo que en este caso es 165 grados. Y luego dividen entre 360 lo que les dé con solamente los números multiplicados y la división con este de abajo. A ese resultado le agregan pi y ya es la solución. Acá dice determine la distancia que recorre la silla del columpio cuando éste se mueve marcando el ángulo máximo. El ángulo máximo es de 165. Entonces no les voy a solucionar esto, ya lo hacen ustedes, pero ya está prácticamente planteado todo el problema.